Vamos a pensar un poquito en las dificultades, en los obstáculos y en los errores vinculados con el aprendizaje de la matemática. Nos vamos a centrar específicamente en algunos contenidos. ¿Por qué? Porque bueno, las dificultades en el aprendizaje de la matemática no se tratan en general, sino que uno va haciendo foco en núcleos de contenidos, en temas particulares, porque no todos las dificultades son del mismo tipo. Depende cómo son tratados los conocimientos por el estudiante. Veamos, por ejemplo, dificultades en el aprendizaje de la matemática vinculados con el sistema de numeración decimal. Por ejemplo, en la construcción de los números de más de una cifra, si vamos con los chicos pequeños de la escuela primaria, les cuesta o tienen dificultades para armar números de dos o más cifras. Suma de unidades mayores que la decena, restas de unidades mayores, uso de símbolos, por ejemplo, menor, mayor, raíz cuadrada, logaritmo. En la escuela secundaria es típico ver dificultades al momento de hacer restas, simples restas. No pueden obtener la diferencia entre dos números que tienen 3 o 4 cifras, donde la cifra de las unidades del minuendo, por ejemplo, es menor que la cifra de las unidades del sustraendo. Con las fracciones, la representación de las fracciones impropias, sumar y restar fracciones es también todo un tema alrededor de las dificultades. Ordenar los números fraccionarios también presenta dificultades para los estudiantes. En general, alrededor del álgebra, hay dificultades vinculadas con la realización de operaciones, la potenciación y la radicación generan grandes conflictos, el trabajo con polinomios en el cálculo horizontal, cuando uno va haciendo transformaciones de una expresión algebraica en otra algebraica, en la misma línea, en el mismo renglón, es todo un conflicto que genera dificultades en los estudiantes. Y entender o comprender o poder expresar el resultado, vamos a llamarlo así porque en realidad no es correcto, pero para este caso vamos a analizarlo. Expresar un resultado o comprender que el final de un cálculo con polinomios es otro polinomio y no un número. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se asocia justamente esta cuestión del resultado con las operaciones aritméticas. En la resolución de problemas también hay dificultades para poder identificar los datos, las magnitudes conocidas o no, poder establecer relaciones entre ellas, darse cuenta de cuáles son las magnitudes que se utilizan para medir qué, cuáles son las unidades de medida y bueno, obviamente que todas estas dificultades se ven o se manifiestan a través de los errores. ¿Por qué o cuándo comienzan estas dificultades en el aprendizaje del sistema de numeración, si quieren? Nos centramos acá. Empiezan alrededor de los 10 u 11 años a verse, se marcan mucho más en la escuela secundaria y también en la universidad. No es que cuando uno avanza en los estudios superiores las dificultades desaparecen. No, se manifiestan alrededor de otros contenidos o a veces de los mismos contenidos. ¿Cuáles son las consecuencias de las dificultades? La primera consecuencia es la frustración frente a la tarea que no se puede superar, algo que uno no puede realizar, y eso afecta la autoestima, genera deserción, abandono, y tienden a cambiar de carrera. Dicen, la matemática no es para mí, es la primera afirmación que sale
y muchas veces en la escuela secundaria los padres avalan esto y dicen, bueno, la matemática no es para él, salió a mí, yo era igual, nunca pude aprobar matemáticas. Así que, eh, bueno, todo un tema lo que generan. ¿Y, ¿Y por qué surgen las dificultades? ¿Por qué se originan? Bueno, según Brousseau, se originan en los obstáculos o por aquellas dificultades que no se pueden superar e impiden avanzar en la construcción de nuevos conocimientos. ¿Sí? Los obstáculos uno tiene que pensarlos como formas de conocimiento que nos dificultan seguir avanzando. Conocemos de una forma determinada y esa forma que tenemos de conocer es a la vez un impedimento para que sigamos avanzando en la construcción de nuevos conocimientos. Estos obstáculos tienen distintos orígenes. Pueden estar basados en las condiciones genéticas específicas de cada estudiante, como por ejemplo cuando uno tiene un estudiante autista o disléxico o con alguna otra dificultad de aprendizaje de tipo genético. Puede ser de tipo epistemológicos. ¿Esto qué quiere decir? Cuando no pueden realizar los saltos conceptuales. Dice saltos conceptuales que no se pueden evitar porque juegan un papel muy importante en la adquisición del nuevo conocimiento. Esto es, a ver, lo que yo sé que funciona, me impide avanzar y aprender algo nuevo. Por ejemplo, uno en la escuela primaria aprende básicamente que la multiplicación agranda y la división achica. ¿Por qué? Y porque trabajan en general con números naturales y es la primera construcción que se hace en ese campo. Dentro del campo de los números naturales, la multiplicación agranda y la división achica, porque la división genera esta idea de reparto. En general, cuando se enseña de forma tradicional pasa esto, tengo que aclararlo porque no siempre se da así. ¿Qué pasa cuando un estudiante se encuentra con que debe multiplicar números racionales o dividir números racionales? Y se encuentra que al multiplicar dos números racionales, como por ejemplo un medio por un medio, da un cuarto. ¿Sí? ¿Qué pasó? La multiplicación no agranda. Entonces, no puede aceptarlo tan fácilmente porque en su construcción previa de conocimiento está arraigado que la multiplicación agranda. A veces los obstáculos tienen orígenes didácticos que tienen que ver específicamente con la forma en que los docentes enseñamos. Esa forma de enseñar que tiene el docente impide ver las nuevas situaciones de otra manera, ver otro enfoque. Y a veces nuestras afirmaciones son tan absolutas, como por ejemplo que la multiplicación agranda, que los chicos lo aceptan así, lo construyen así, el conocimiento queda así. Deberíamos decirles que en algunas circunstancias o cuando trabajamos con números naturales la multiplicación agranda, que no siempre, que hay otros casos en que no, y que lo van a ver, bueno, más adelante cuando avancen. Esto nos lleva a pensar específicamente en los obstáculos de tipo didáctico, que son impedimentos en el aprendizaje que se producen por la misma enseñanza para ayudar a los niños a salir de las dificultades temporales, pero que a largo plazo le impiden avanzar en la construcción del conocimiento. Esto es muy típico cuando los chicos están trabados y no pueden avanzar y nosotros para ayudarlos le decimos, bueno, hace tal cosa, fíjate en tal regla y le damos una regla como por ejemplo, está haciendo una división con números naturales, sigamos trabajando pensando en el campo de los números naturales. Está dividiendo, hay error en la división y para ayudarlo le decimos, mira,
Para darte cuenta si la división está bien, una forma de darte cuenta es mirar el cociente, ¿sí? Si el cociente es menor, ¿te puede dar más grande? No, tiene que ser más chico. Para que la cuenta esté bien, tiene que ser más chico. O si hablamos también de la división, el maestro, para ayudarlo a verificar, le dice, bueno, si la división está bien, hablando de división entera, cociente por divisor más resto te va a dar el dividendo. Claro, lo que no le está diciendo ahí es la condición del resto, que el resto tiene que ser mayor o igual que 0 y menor que el divisor. Si esto no se lo dice, uno puede hacer una división donde el resto sea mayor que el divisor y que cumpla que cociente por divisor más resto te dé el dividendo, ¿sí? Bueno, pero son esas ayudas que tratamos de dar para facilitar una tarea en un momento y que a la larga impide que construya libremente un nuevo conocimiento. ¿Por qué? Porque no está funcionando esa regla que le dieron antes, que era limitada en algunos aspectos. ¿Por qué se producen los obstáculos didácticos? Se producen por errores didácticos, errores de enseñanza, errores que tienen que ver a veces con la metodología del docente, con formas de enseñar del docente y con errores conceptuales. Por ejemplo, un ejemplo de errores metodológicos. De errores metodológicos, digo bien. Por ejemplo, habituamos a representar triángulos rectángulos siempre apoyado en el cateto mayor y cuando apoyado sobre el renglón, bien, cuando dibujamos los triángulos rectángulos en otra posición, por ejemplo apoyando la hipotenusa sobre el renglón, genera errores, no los reconoce. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el estudiante tiene incorporado que el triángulo rectángulo es aquel que tiene el cateto mayor en forma horizontal, el cateto menor en forma vertical y el otro lado es la hipotenusa. Lo mismo pasa con el cuadrado y el rombo. Si está apoyado sobre un lado es un cuadrado, si está apoyado sobre el vértice es un rombo. Bien. Errores pedagógicos. Obstáculos epistemológicos que se evitan en la enseñanza. Bueno, esto se da, por ejemplo, cuando el docente empieza a seleccionar problemas o ejercicios y dice, bueno, no, este problema no se lo voy a dar porque se va a encontrar con tal dificultad. Entonces mejor no se lo doy. No se lo doy para que no se encuentre con esa dificultad. Así que todas las situaciones que nosotros les vamos presentando tratan de evitar el error en lugar de provocarlo. ¿Se entiende? Los errores conceptuales. Cuando hacemos una transposición didáctica cambiando el significado de los conceptos, ¿sí? Deformamos los conceptos. Si bien hay errores conceptuales porque están mal las definiciones, por ejemplo, hay otros errores conceptuales por deformaciones que hacemos. Es muy típico ver cuando se enseña función lineal que en las definiciones el docente dice, porque lo sacó de un libro, la función lineal es aquella que tiene la forma y igual a por x más b. Bueno, convengamos que una función lineal es otra cosa. Cuando yo hablo de función lineal, hablo de una relación específica entre variables con un dominio determinado, con una expresión algebraica, con una imagen, con una relación específica de correspondencia, que no tiene que ver específicamente con una ecuación.
Y además, a veces el docente agrega a esa definición que dice que la función lineal es aquella que tiene la forma y igual a x más b, agrega a es la pendiente y b la ordenada del origen. No, la función lineal no tiene pendiente ni tiene ordenada al origen. En todo caso, la recta con la que se representa una función lineal va a tener una pendiente y una ordenada al origen. La función lineal no tiene ni pendiente ni ordenada al origen. ¿Sí? Son errores conceptuales que distorsionan el objeto matemático, lo deforman y conducen a la larga a errores en los estudiantes. Vamos a ver ejemplos de errores metodológicos del discente, o sea, del estudiante, con obstáculos didácticos y dificultades en el sistema de numeración decimal. Por ejemplo, a ver, cuando el docente le dice al alumno, está enseñando los signos para ordenar números naturales y le dice, bueno, a ver, para que te acuerdes, el pico del cocodrilo abierto para el lado del más grande, ¿sí? El chico, ¿qué hace? Usa el sentido común y dice, el cocodrilo con el pico abierto se come al menor, por eso escribe 4 menor que 3. ¿Se dan cuenta? El uso de símbolos con una imagen inadecuada, la boca del cocodrilo, ¿sí? No es la boca del cocodrilo, ese no es el significado del símbolo. Y eso genera en el estudiante una dificultad en el uso. Bien, la explicación que da el docente para el uso del símbolo genera dificultad en el uso del símbolo por parte del estudiante. Otro ejemplo del mismo tipo de los estudiantes basados en obstáculos didácticos generados por el docente y dificultades en el sistema de numeración decimal. Por ejemplo, decimos, el número 18 es igual que el 9, 18 cosas como 9 cosas. 18 está formado por 1 y por 8, ¿sí? Y después preguntamos, ¿cuántas decenas hay en 304, en el número 304? Y el estudiante dice 0 decenas. 0 decenas. Bueno, ¿hay 0 decenas? No, en todo caso 30 decenas. Pero 0 decenas no. No se da el salto conceptual entre el número de una cifra y el número de dos cifras. Un grupo es distinto de 10 cosas sueltas. Dice, genera dificultad en la construcción de número de 2 cifras. Valor posicional de la cifra es distinto de la cifra en una posición. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno le dice a los chicos que es lo mismo pensar el número 18 como pensar el número 9, y les dice que el 18 está formado por el 1 y el 8, el chico no llega a construir que en el número 18 en realidad no hay un 1 y un 8, porque el valor del 1 depende de la posición que ocupa en el número, ¿sí? Ese símbolo, que aisladamente es el 1, dentro del número 18, ese dígito representa 10 unidades, ¿sí? 10 unidades, ¿de acuerdo? Otros también vinculados con el sistema de numeración decimal. Es típico escuchar esto de cuando estoy sumando dos números, 18 más 49, por ejemplo, 8 y 9, 17, me llevo 1. Si pongo el 7 y me llevo 1. ¿Sí? O cuando estoy restando, 67 menos 18, decimos 7 menos 8 no puedo, le pido al compañero, o el 6 le presta, ¿sí? Y esto genera confusión. ¿Por qué? Porque los números no se llevan a ningún lado. Y los números no pueden prestar ni pedir porque no son personas, no hablan. No importa la edad que tengan los chicos.
no hablan los números, no pueden pedir ni prestar. Tiene que ver con escribir de otra manera. Así que, como esa construcción, ellos no pueden hacerla y se encuentran con esta operación 67 menos 48, dicen no puedo. Entonces, ¿qué hacen? Invierten. Dicen 8 menos 7, 1. 6 menos 4, 2. ¿Sí? Tranquilamente. Conceptos falsos. Un número no tiene vida y no lleva y no presta, no se descompone. ¿Sí? Lo que les estaba diciendo recién. Genera dificultad en la suma de un número mayor, de una mayor unidad que, como les decía, del sustraendo en relación a la unidad del minuendo. Vamos a ver algunas dificultades y obstáculos didácticos vinculados con las fracciones. Federic es un didacta que ha trabajado mucho en función del desarrollo del pensamiento lógico-matemático para superar las dificultades de aprendizaje de los estudiantes en la matemática. Bien, sigamos viendo el tema de los obstáculos didácticos. Fracción, la idea de fracción. Cuando hablamos de tomar, dice coger porque es español, fracción impropia, como que no es propia. En 5 tercios, ¿cómo tomar 5 partes de 3? Por eso pone tomar. 5 partes de 3. Dice, bueno, ¿qué hacemos? Tomamos el entero, lo partimos en 3 partes y tomamos 5. Impropio significa algo que se debe evitar. Impropio no es correcto. Algo que no es correcto en el lenguaje o sentido común, en la vida. Así que por eso siempre decimos no tiene mucho sentido hablar de fracciones propias y fracciones impropias. Esa clasificación nos lleva a saltos en el aprendizaje. Genera muchas veces conflictos. ¿Por qué impropias? ¿Por qué son inadecuadas? ¿Cómo hago para partir un chocolate en 3 y tomar 5? No se puede. Luego el número se asocia, por ejemplo, el docente asocia el número con una imagen inadecuada, tomar partes de un todo. Una fracción no siempre es solo eso. Y más allá de eso, otra vez volvemos a lo mismo. El objeto matemático no tiene vida, así que no puede tomar nada de nada. ¿Se dan cuenta? Y bueno, la dificultad para ver un solo objeto matemático y no 2. ¿Por qué dice esto? Bueno, 5 tercios es un objeto matemático, es una fracción. Y el chico no ve una fracción como un objeto matemático, muchas veces ve 2 números ahí, el 5 y el 3. ¿Se dan cuenta? Entonces es muy difícil para ellos comprender que 5 tercios es un número que se va a representar en la recta numérica como cualquier número natural o como cualquier expresión decimal, ¿sí? O un número decimal si quieren en lugar de expresión decimal. Porque ve 2 números, ve el 5 y el 3, parte de un todo que se toma. Y eso tiene que ver con un obstáculo didáctico que genera el docente. Acá está, fracciones compuestas, la idea que genera el docente al enseñar de que la fracción está compuesta por 2 naturales separados por una raya de división. ¿Sí? Esto genera dificultades al sumar y restar las fracciones. ¿Por qué? Porque si son 2 números arriba y 2 números abajo, sumo los de arriba y sumo los de abajo. Lo mismo para restar, resto los números de arriba y resto los números de abajo. ¿Por qué no se va a poder hacer así? Si son números separados por una raya. Bien, no se da el docente no da el salto conceptual entre los naturales y los racionales, ni entre un número para contar y un número para relatar o para identificar.
Esto dificulta realizar operaciones con otros números diferentes a los naturales. ¿Por qué? Porque no terminan de identificar los racionales con números. Es importante que presentemos el conflicto donde se vea que el natural es insuficiente, que sea necesario no solo utilizar otros números como identificadores, sino que sean necesarios para operar en otras situaciones, porque no me alcanza con los naturales son insuficientes, y si no se crea ese conflicto, se generan más dificultades. Seguimos con los racionales, mal llamados fraccionarios, dice Federici. La relación parte todo, cantidades discretas. Bueno, una obsesión con trabajar todo en función de la fracción como parte de un todo y un todo continuo. Con las cantidades es muy difícil para los chicos darse cuenta que el todo del que se habla puede ser discreto, como una bolsa de bolitas o una bolsa de caramelos, o también darse cuenta que una fracción puede expresar una medida, o puede expresar una razón, o puede expresar una proporción, una probabilidad, un operador. ¿Sí? La fracción no es solamente parte todo, no es el único sentido, y fundamentalmente el pensar ya en la escuela secundaria que la fracción es un número. Otro obstáculo didáctico generado por el docente, un concepto falso, decir que los racionales positivos es una relación entre magnitudes, entre cantidades continuas. No, es lo que les estaba diciendo recién, no siempre las cantidades tienen que ser continuas, ¿sí? Pueden ser discretas, puedo estar hablando de números en particular, de medidas, de probabilidad. Las dificultades en deducir y generalizar se producen porque no se enseña a establecer relaciones entre magnitudes y conceptos, diferenciar los conceptos para dar un salto conceptual, diferenciar los naturales de los racionales, de un número para contar, de un número para identificar, una cantidad, diferenciarla de un número, una magnitud, diferenciarlas de una medida, una operación de su operación inversa. A veces, por facilitar, evitamos tratar determinados conceptos. Hablamos, por ejemplo, de medida sin considerar las magnitudes, sin considerar las unidades. No nos damos cuenta que no es sencillo para un estudiante construir la idea de medida, de que no es lo mismo, que no es un simple error al hallar un perímetro el olvidarse de colocar la unidad, que pone, no sé, 20, cuando debería haber colocado 20 centímetros. Para el chico es simplemente, bueno, ay, me olvidé de poner centímetros, y no es un detalle menor, porque la medida está compuesta por el número y por la unidad, eso establece la cantidad. Porque 20, si yo le pongo centímetros es una cosa, si le pongo kilómetros es otra. Bien, así que esas dificultades en las construcciones del concepto, a veces somos los mismos docentes los que los generamos. ¿Por qué les cuesta? ¿Por qué les cuesta resolver problemas y no logran identificar las magnitudes, relacionarlas, ubicar las unidades de medida? ¿Sí? Porque tienen que ver con la forma en que nosotros presentamos las situaciones. En general, todas estas dificultades que estamos tratando se producen cuando uno tiende a enseñar en forma tradicional. No es que cuando enseñamos a partir de la resolución de problemas no se va a producir, pero con el enfoque didáctico actual tendemos a seleccionar las situaciones de modo que los errores se produzcan y no evitarlos. Tratamos de enseñar no solamente a manipular números, figuras, símbolos en forma abstracta, ni enseñamos reglas prácticas.
Las reglas prácticas se deducen, ¿sí? Hay que tratar de eliminar este concepto errado de que en el enfoque actual no a las reglas prácticas, no a la regla de tres simple, por ejemplo. No, no, sí a la regla de tres simple. El tema es que no le enseñes primero la regla, que esa regla sea una deducción que surja del mismo trabajo de los estudiantes, que él encuentre la regla a partir de las situaciones de aprendizaje que el docente le propone. En el enfoque actual, tratamos que el aprendizaje de los conceptos no sea en forma aislada, que esté relacionada con los saberes previos, que vincule, que sean situaciones de aprendizaje ricas. ¿Se acuerdan lo que vimos el año pasado en relación a los buenos problemas? Bueno, es justamente eso, no enseñar en forma aislada y no evitar las dificultades y los saltos temporales. Hay que dejar que los errores se produzcan. Cuando se producen los analizamos. Es más, un docente que toma buenas decisiones didácticas piensa, anticipa los errores y elige, dice, bueno, quiero que este error se produzca, voy a tratar de que este error se produzca. Y presenta situaciones donde sea más factible que esos errores se produzcan. ¿Por qué? Para aprender de ellos. ¿Sí? Tratamos de evitar la enseñanza mecánica, de procedimientos mecánicos. Esto a veces se confunde con no voy a enseñar ejercicios. No, los ejercicios y las técnicas operatorias hay que enseñarlas. El tema es cómo las enseñamos. ¿Por qué un estudiante debe realizar un procedimiento determinado? ¿Qué propiedades aplica? ¿Cuándo puede? ¿Cuándo no puede? ¿Cómo va a jerarquizar las operaciones? Pero eso que sea una reflexión compartida con el estudiante, que él se dé cuenta que no es lo mismo hacerlo de una forma que hacerlo de otra. Bien, una síntesis de los errores que tienen que ver entonces con la forma de enseñar del docente, los errores didácticos, aquellos que se generan porque el docente pone énfasis en los símbolos, pone énfasis en contenidos aislados para la enseñanza, pone énfasis en los procedimientos mecánicos, ¿sí? Cuanto estas situaciones se dan, mayores son las posibilidades de cometer, de generar dificultades de aprendizaje en los estudiantes. ¿Qué pasa entonces con nuestras propuestas de enseñanza? ¿Cómo las pienso? Bueno, obviamente en función de los saberes previos tengo que poder ubicar los conceptos o contenidos que voy a enseñar en relación con los saberes previos de mis estudiantes. Tengo que hacer un estudio epistemológico de lo que voy a enseñar. ¿Qué es lo que voy a enseñar? ¿Cuáles son sus definiciones, sus propiedades? ¿Cómo surgieron? ¿Con qué otros conceptos matemáticos se relacionan? ¿Qué definiciones puedo dar? Y también un estudio didáctico. Esto es, ¿qué dificultades pueden tener los estudiantes? ¿Qué errores pueden cometer? ¿Qué tipo de situaciones problemáticas me conviene presentar para que los errores se produzcan, para que lo podamos tratar? ¿Qué tipo de situaciones problemáticas puedo presentar para que se establezcan mayores relaciones entre las redes de conceptos? ¿Cómo voy a hacer las puestas en común? ¿Cómo voy a acompañar la deducción de los conceptos que quiero institucionalizar? ¿Qué voy a institucionalizar y en qué momento? Porque puede haber institucionalizaciones parciales, no necesariamente las institucionalizaciones finales de todo lo que yo quiero enseñar. Clase a clase uno puede tener institucionalizaciones parciales. ¿Cuándo? Estratégicamente elegir qué voy a institucionalizar, qué problemas voy a elegir y qué me aporta cada problema. ¿Por qué es rico este problema y por qué me conviene colocarlo en esta secuencia didáctica para enseñar tal tema? Beneficios y limitaciones. Y por supuesto siempre pensando en cómo